12, voy a leer hasta el versículo 15. Y Pablo está hablando acá, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Vamos a hablar ahora de una fórmula para tener una vida exitosa y feliz, basado en este pasaje. Vamos al Señor en oración. Gracias, Dios, por el día que tuvimos hoy para alabarte, un día hermoso, pero un día para recordar de ti, pensar en ti, orar, leer la Biblia, predicar. Gracias por eso hoy. Pido que tú nos ayudes esta tarde, enfocándonos en este pasaje, agarrar lo que Pablo está enseñando y poner en práctica lo que vamos a aprender para que tengamos nosotros una vida exitosa y una vida feliz. Bendice por favor este tiempo del reunión, tiempo de predicación en nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Muchos cristianos, lamentablemente, andan derrotados aquí en esta vida. Hay muchos cristianos que andan en su vida, pero sin metas. Andan muchos cristianos como si estuvieran flotando sobre una madera en el agua, yendo donde el corriente los lleva. Eso es triste, porque Dios quiere que cada creyente tenga una vida que valga. Hay propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y para Dios nuestra vida valga. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta que nuestra vida valga para Dios, para servir. Que nuestra vida tenga dirección. Y que hagamos algo importante para Dios en esta vida. Es que yo sé cuando uno es joven, la vida va a durar para siempre en su mente. Yo, uno joven, ya tengo años y años. Pero ¿qué pasa? Los años pasan y andan volando. Y de repente su vida no queda tanto más. Entonces hay que aprovechar. Por esa razón quise predicar eso y hablar de una fórmula para tener una vida exitosa y feliz, según este texto. Entonces, primero, quiero leer versículos 12 y 13 otra vez. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Primera cosa que tenemos que ver en esta fórmula es que tenemos que olvidar nuestra vida anterior. Hay que olvidar la vida que tuvimos antes de ser salvos. Supongo que todos, o casi todos, ya conocen a Cristo como su Salvador. Capaz algunos fueron salvos muy jóvenes. ¿Cuántos fueron salvos antes de los 20 años? Unos. Qué bueno. ¿Cuántos antes de los... no los que levantaron antes de los 30 años? Más. Y unos más. No sabe, hay que calcular. No hay tiempo para calcular, lo siento. Si yo cerca de los 16 años. Pero aún de 16 años,
Yo tenía una vida que en realidad quise olvidar. Ya andaba en cosas que no tendría que haber andado. Entonces dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dios quiere que acordemos de lo que Él nos salvó. Él nos salvó de ¿qué? Quiere que nos acordemos de eso. Por ejemplo, Dios nos salvó de una vida sin Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cómo era sin conocer a Cristo? Andaba en la vida haciendo lo que tuvo que hacer, pero Dios sabía algo de Dios capaz, pero Cristo no estaba en su vida. Dios nos rescató del barro, algunos. Estuvimos metidos en cosas malas y Dios tuvo que rescatar eso. Yo quiero leer Salmos 40, el versículo 1. Dice David, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David se acordó de donde él estuvo antes y como Dios le levantó del barro. Y nosotros, algunos también, podemos recordar eso. Y Dios no quiere que hagamos las cosas que hacíamos antes que conocíamos a Cristo. No. Según 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por eso, ¿no? Fuimos hechos nuevos. No importa lo que hicimos antes. Si matamos, si robamos, si mentimos, si metimos en cosas malas, no importa. Fuimos hechos nuevos en Cristo. Dios ya se olvidó el pasado. Y quiere que nosotros también olvidemos eso. Recordar con los asuntos de lo que Él nos salvó de eso. Pero no andar pensando, qué lindo que era ese pecado, andando queriendo entrar. No. Antes de conocer a Cristo, nuestros intereses estaban en otras cosas. En el mundo, en las cosas del mundo, en el pecado. Ahora, nuestros intereses deben estar en Cristo. Segundo de esa fórmula para tener una vida exitosa y feliz, Dios quiere que olvidemos nuestros fracasos anteriores. Otra vez en versículo 13 dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si se enfoca en los fracasos anteriores, ese va a afectar sus pensamientos, va a afectar su confianza, va a ponerse más débil, va a robar la confianza. Entonces, todos aquí podemos pensar en unos fracasos, ¿no? Decisiones malas, proyectos que no salieron bien, errores malos. Entonces, podemos olvidar eso, los fracasos anteriores. Los fracasos son los valles en nuestra vida. Hay que olvidar los valles. Dios quiere que andemos en las cimas de las montañas, andando en las cosas, glorificando al Señor. No siempre diciendo, qué mal que hice eso hace 20 años, o como sea. Ya se arrepienta, pide perdón y sigue adelante. Así es nuestro Dios. Lamentablemente no son todos que piensan así. En unos matrimonios ya están casados años con una pelea, uno al otro. Se acuerdan de los fracasos desde el principio del casamiento. Ese no es bueno. Olvidar eso. Comenzar de nuevo. No ande desanimado. No ande deprimido, triste. Olvidar eso, dice Pablo.
y vamos adelante para Cristo. Y para poder ser más obedientes al Señor, tenemos que olvidar los desacuerdos anteriores. Yo sé, los desacuerdos no son lindos, pero ¿saben? No somos perfectos. Aunque intentamos hacer todo bien, de vez en cuando hay desacuerdos. Aún en la iglesia, a veces, hay desacuerdos. Va a pasar. Si pasa en el matrimonio con el hombre que ama a su mujer, la mujer que ama a su marido, y hay desacuerdos grandes, ¿no va a pasar en la iglesia? Sí. Sí, va a pasar entre los hermanos de vez en cuando. Pero hay que olvidar esos. Porque somos crucificados diariamente con Cristo. Entonces estaremos muertos a este pecado de no olvidar los errores, los desacuerdos de otros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos juntamente crucificados con Cristo. No debemos enfocar en los desacuerdos anteriores. No podemos testificar y servir al Señor si tenemos un corazón amargado. Si está guardando rencor por un desacuerdo, una lucha, algo de hace un tiempo, su corazón está amargado. Y no puede servir al Señor como Dios quiere. Con eso. La disensión, la amargura, la envidia, esas cosas contristen el Espíritu Santo. Está como frenando el Espíritu Santo. Él no puede obrar en su vida. En Efesios 4:30, voy a leer eso. Efesios 4:30. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay que olvidar los desacuerdos. También para estar feliz y tener una vida exitosa, tenemos que olvidar las victorias anteriores. Y voy a explicar eso. Estoy hablando de ser un cristiano que vive en sus victorias del pasado. Su vida cristiana, que es nada más de memoria de lo que hacía antes y no lo que está haciendo ahora. ¿Me siguen? ¿Es claro? Sí, a veces no soy tan claro. Soy claro en mi mente lo que estoy diciendo, pero no sale bien. Entonces, las victorias anteriores son buenas, pero tenemos que estar pensando en las victorias del futuro. ¿Están contentos con las victorias y no quieren más victorias? No. Las victorias son lindas. Estamos contentos por las victorias, pero queremos más victorias. O vamos a estar contentos allá y no hacer nada más. No, vamos a querer hacer más victorias. Yo he tenido un pasado muy lindo. He tenido muchas victorias en mi vida. He tenido muchos fracasos también, pero he tenido muchas victorias en mi vida. Pero aunque no soy muy joven, no estoy muerto todavía. Estoy vivo. Entonces, yo todavía quiero tener más victorias. Yo no quiero decir, bueno, ya, ¿sabe? Me cuesta levantarme en la mañana y no tengo energía, ya no voy a hacer nada. Solamente voy a pensar, fue lindo lo que hicimos hace 20 años. Sí. No, estoy vivo.
Sí, no puedo hacer lo que hacía antes. No puedo subir el techo tan fácil y capaz y no caer. Pero todavía sirvo en algo. Quiero seguir sirviendo al Señor. Quiero servir al Señor aún cuando llegue el día cuando tengo que jubilarme. Cuando ya no puedo quedarme en Argentina como misionero. Pero siempre habrá algo que yo podría hacer para Dios. Puede ser cuando ya tengo que salir de ser misionero, volviendo a la ciudad donde está la familia. Puede ser que puedo seguir enseñando una clase de la escuela dominical. No es mucha fuerza eso. ¿No? Puede ser que la paciencia con los niños no es tanto, pero Dios me puede ayudar con eso, o enseñar a los adultos en algo. Hay algo que puedo hacer. Yo no quiero seguir pensando solamente las victorias del pasado. Lamentablemente hay muchos cristianos que viven en el ayer. Viven en el ayer. Viven en el pasado. Todo lo que puede hablar y pensar de su vida cristiana es el ayer. En ese momento no tiene ministerio. No tiene propósito. No está metido en algo. Hay muchos cristianos así. Lamentablemente hay muchos. Pero hay que estar ocupados en algo. Debemos dar gloria a Dios por las victorias del pasado. Porque en realidad dan memorias buenas. Yo puedo recordar algunas cosas y dije, imposible hacer eso ahora, pero qué bueno que pude en aquel tiempo. Yo, pensando en mi mamá y mi papá fueron salvos cuando yo tenía como 20 años, me parece. Y ya fui salvo yo antes, mi hermano, mis hermanas y por fin mis padres. Y servían al Señor juntos, mi mamá y mi papá. Una vez ser salvo y crecer un poco, y madurar un poco, andaba en un, no sé si van a entender, un colectivo, un bus de buscar niños. Ruta se llama, ruta de bus. Y la iglesia tenía como 5 buses y ellos tenían su recorrido, andaban sábado visitando niños y no era raro traer hasta 60 niños en un bus en la mañana. Y también trabajaba, tenía como los chicos fueron aparte durante la reunión, ya también había como una iglesia de los niños aparte. Y predicaba a alguien al nivel de los niños. Para que ellos pudieran entender. Tuvieron que actuar más, y hacer cosas para mantener tensión. Y ellos iban allá porque fueron muchos niños que no eran de un hogar cristiano. Muchos recibieron a Cristo. Y uno de los trabajos de mis padres era cuando un chico quiso ser salvo. Ellos hablaban con los niños. Aparte, 1 o 2. Le testificaron de cómo recibir a Cristo cuando ellos quisieron ser salvos. Entonces, muchas cosas hicieron. Y luego mi papá llegó a ser director de la ruta de los buses. Y, noviembre y diciembre de hace un poco más de un año, mi mamá andaba con demencia. Y mi papá había fallecido y vivía sola. Y ya siempre se olvidaba, quemaba tantas pavas cuando quería té, dejaba la pava y rompió su cocina, su horno, por dejarlo prendido mucho la llama y era muy peligrosa. Pero yo volviendo a Argentina pude ir y visitar con ella, quedarme con ella unas semanas y ella era lindo. Sentado en la mesa en el desayuno. Mi padre tenía costumbre cada mañana el café y el diario. Él tenía 2 diarios, uno de Albuquerque, de Nuevo México,
uno de Roswell de Nuevo México. Y yo estaba leyendo el diario y mi mamá sacó una porción, me dio la otra porción, tomando mi café, ¡wow! Un incendio en Santa Fe, es la capital de Nuevo México. Y wow, tanto grande, wow, no me diga. Yo estoy leyendo los deportes y pasando 5 minutos, wow, un incendio en Santa Fe. Yo digo, no me diga, sí, 5 minutos, otra vez. No pudo recordar. Pero aprendí, si yo comencé a hablar de cómo ella era una joven, ella contarme cómo era, ella recordaba todo eso. Le contaba de una joven en la escuela, cuando trabajaba en una verdulería, y hablaba de eso, ella andaba, tenía unos tíos que tenían hay un nombre, hipódromo puede ser, pero donde andan apostando para eso, y ellos eran dueños, no eran salvos. Y mi mamá de joven quedaba con ellos un verano o algo así, y antes de la carrera pudo ir ella sobre un caballo solo alrededor todo. Ella estaba en el cielo. Me contaba, qué contenta. Entonces pensé, todo lo que le digo a ella se olvide. En un momento le gusta, pero después se olvide. Pero ella recuerda el pasado. Y ella ya llegó a la edad que no tenía el futuro de la tierra, pero tenía las memorias buenas. Y las memorias, tuvimos que frenarle, porque ya cuando era tiempo para los niños recibir a Cristo, ella quiso ir y hablar con ellos, pero tuvimos miedo. ¿Qué va a decir ella? Porque su memoria, si iba a recordar cómo guiarle a Cristo, porque su memoria estaba pasando. El asunto es que sí, capaz llega el día cuando no podemos hacer nada, podemos disfrutar las memorias. Pero ahora, no. Recordar un poco para animarnos que seguir adelante. También, para ser exitoso, necesitamos hacer metas espirituales en nuestra vida cristiana. Metas espirituales. Dice en versículo 13, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Prosigo la meta. Pablo está hablando de una meta. Pablo, ya, si no me equivoco, estaba en la cárcel cuando escribió eso. Pero todavía tenía meta. Meta. Pablo siempre tenía meta. No pudo frenar Pablo. Él siempre estaba en una misión de algo. Y aún en su segundo viaje misionero, si se acuerdan, ya iba a la iglesia que comenzó en Asia Menor. Y él quería ir más a Asia. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo dijo no. No pudo. Fue a otra ciudad de Asia. Dios dijo no. Orando, no. Pero él quiso seguir. Luego vio la visión de Macedonia, ¿se acuerda eso? Y Dios dijo que vaya a Macedonia. Le habló de un sueño. Y yo fui ya. Entonces, él siempre estaba sirviendo. Ya tenía su plan, ya tenía su misión. Aún tenía en su meta ir a Jerusalén sabiendo que iba a terminar preso. Pero la meta era ir igual, ¿por qué? El Espíritu Santo le dijo eso. Le dijo, va a sufrir, pero vaya igual. Los amigos dijeron, no vaya Pablo, no vaya Pablo. Él dijo, tengo que ir. Tiene su meta. Ya fue encarcelado, 30 años está. Su meta, ir a Roma, testificar delante de César. Por fin pudo ir a Roma, pudo testificar. Y aún estando en Roma preso, tenía la meta. Ir a España. La Biblia no dice si llegó o no, pero es posible que fue dado su libertad y fue a España. Muchos piensan que sí. Pero él siempre quiso hacer algo. Tenía meta para su vida cristiana. Aún en la cárcel.
No pudo salir muchas veces, que era su meta. Por escribir las epístolas. Tenemos epístolas escritas por él cuando estuvo en la cárcel. Entonces, todo lo que hacemos debe glorificar al Señor. Los que no están ocupados en el trabajo del Señor son los que no tienen una meta. Los que no tienen ningún servicio, no tienen ningún deseo de tener un ministerio en la iglesia, de servir de una manera, de participar en un ministerio, son los que no tienen meta. Son como la madera flotando en el río que va a ser llevado donde la corriente la lleva. Hay que tener meta. Nuestra vida, como mencioné, tiene un propósito. Tiene un propósito divino. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. La meta es buscar este propósito de Dios y cumplirlo. ¿Sí? Sí. Meta. Hay que tener meta. Puede andar preguntándose, ¿qué estoy haciendo yo para buscar y cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida? Hay que orar diariamente que alcance a la meta. También, para ser exitoso, tenemos que luchar para ser semejante a Cristo. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Qué quiere decir luchar? A la meta de ser semejante a Cristo. ¿Es una lucha? Sí. No es fácil ser semejante a Cristo, pero debe ser la meta. Buscar, Dios, ayúdame a ser como Cristo, a glorificarte. Es nuestro andar, en nuestro andar diario debemos ser semejante a Cristo. En nuestra vida cristiana debemos ser semejante a Cristo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie del mal. Ser semejante a Cristo en nuestra actitud, nuestras acciones. Y último, usted puede hacer todo y capaz de tener todo, pero nunca va a ser feliz hasta que primero usted sea salvo, si no es salvo, o si es salvo, hasta que esté entregado a Cristo, buscando la voluntad de Dios y sirviéndolo. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es una llamada a la verdadera paz y gozo. La salvación nos lleva a la verdadera paz. Sin salvación no hay verdadera paz. No hay gozo sin Cristo en el corazón. Algo que este mundo no puede dar es gozo, es paz. Es una llamada a esperanza. 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que necesita conocer a Cristo. Y es una llamada que agrada a Dios, ser salvo y entregarse a Él. Si yo le fuera a preguntar a cada uno de ustedes, ¿tiene éxito en su vida cristiana? ¿Cómo me contestaría? ¿Está contento con su vida y servicio al Señor? ¿Qué meta tiene para su vida? ¿Conoce a Cristo como su Salvador?
si fuera a morir, sabe con seguridad que iría al cielo. Si no, nunca va a hallar paz hasta que sea salvo. Entonces, Dios quiere que tengamos éxito. Solamente por ser salvo y por perseguir la meta. Buscar, glorificar al Señor. Tener una meta para vivir para Cristo y hacer un esfuerzo. Mira, va a caer de vez en cuando. En la vida cristiana puede tener corazón puro y eso, y querer hacer algo para el Señor, pero no va a llegar siempre. No va a llegar más si tiene la meta que si no tiene nada. Entonces cuando se cae, levantarse y vuelve a la carrera. Eso es lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Vamos al Señor en oración. Gracias Dios por Pablo. Gracias que él era un hombre con propósito. Siempre tenía un plan, una meta para cómo servirte más. Aun cuando estaba en una prueba dura, él estaba pensando en cómo servirte. Ayúdanos a andar así, con una meta de vivir para ti. A no estar contento con nuestras victorias del pasado, sino también querer más victorias para ti. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor.